Un saludo afectuoso y cordial para toda la audiencia y para el Ministerio de Verdad Adventista. Agradezco a Dios por la lección número 7 programada para el sábado 17 de febrero. Tu amor es grande hasta los cielos. Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Salmos 57, 9 y 10. Los salmos exaltan a Dios en su soberanía y carácter, porque Dios es amor. Jehová se manifestó a mí desde hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado y te prolongué por tanto mi misericordia. Primera de Juan 4:8, Jeremías 31:3. Los salmos subrayan que por causa de su amor su misericordia se renueva cada día. Lamentaciones 3:22-23. Los salmistas expresan cómo su misericordia es eterna. Salmo 103:17. Y el Salmo 136 dice: porque para siempre es su misericordia. Dios, conociendo la realidad del hombre caído, sabe que lo único que lo hace recibir su amor y gracia y misericordia es su inmensa necesidad y de su salvación, que le ofrece gratis a través del Evangelio. Ningún ser humano posee mérito propio e innato que le recomiende. Nuestra desesperada condición es que estamos muertos en delitos y pecados, pero así nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Efesios 2:1 y 5 y 8. Dios nos amó siendo aún pecadores, y por esta causa Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. No vio ninguna obra meritoria ni de justicia que hayamos hecho. Nos salvó por su misericordia. Tito 3:5. El libro de los Salmos reconoce que sin merecerlo, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, quien sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos corona de favores y misericordia, y el que sacia de bien nuestra boca. Salmo 103 del 3 al 5. Y que salva y que da vida eterna a los que aceptan a Jesús como Salvador. Y en los salmos se promete: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91:16. Esta es una invitación del cielo a unirnos a los salmistas y bendecir el nombre de Jehová por su fidelidad a su pacto, por cumplir sus promesas. A través de la alabanza debemos de mantener fijo en nuestra memoria sus bondades, así como dice el Salmo 103:1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy estudiaremos las aplicaciones que tiene la palabra misericordia en los salmos y cómo revelan el carácter divino en favor de la humanidad en los siguientes puntos. 1. La misericordia divina y su bondad inmerecida. 2. La misericordia divina y su entrañable misericordia y compasión. 3. La misericordia divina y su disposición a darnos su favor. Y 4. La misericordia divina que concede perdón. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con la misericordia divina y su bondad inmerecida. Dentro del Jalel o libro de alabanza de los Salmos, figura el Salmo 136 como canto especial para la cena de Pascua. Allí el escritor exalta el carácter de Dios repitiendo 26 veces: porque para siempre es su misericordia. Usa la palabra hebrea Gesed, traducida misericordia. Hace énfasis en la bondad inmerecida de Dios. Nos invita a reconocer que pese a nuestra indignidad, ingratitud e infidelidad a su pacto, recibimos de Él múltiples bendiciones y por lo tanto es digno de ser alabado por su pueblo redimido mientras tengan aliento en sus vidas. El amor a Dios es eterno y se confirma en sus obras, aunque no tengamos ningún mérito para justificar su trato misericordioso para con nosotros. En los primeros 3 versículos inicia usando el modismo Dios de dioses y Señor de señores, describiendo la exclusividad como Dios único y verdadero. Del verso 4 al 9 menciona que Él es el creador y sostenedor del universo. Los cuerpos celestes siguen anunciando a diario su gloria. Sus obras en favor de los habitantes de la tierra testifican de su cuidado por todas las criaturas del universo. Del verso 10 al 22, su fidelidad a la promesa hecha a Abraham testifica la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto, cuando Faraón desafió su autoridad y selló su propia destrucción. Pero también el salmista de esta manera ilustra el poder para libertar al justificado por su gracia del pecado y de sus consecuencias eternas. Y aún en la etapa final del clima del conflicto entre el bien y el mal, en aquel tiempo de angustia sin igual de Daniel 12:1, Dios libertará a su pueblo del decreto de exterminio, dejando así sentado la universalidad de su gracia redentora.
Finalmente, Él restaurará todas las cosas, creará nuevos cielos y nueva tierra, y hará realidad cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, porque están reservadas para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Continuamos con la misericordia divina y su entrañable compasión. Referimos al Salmo 51, un salmo de inspiración para todo ser humano en los momentos más oscuros y desesperados de su vida. Presenta a Dios como un ser que se inflama de compasión, un ser de entrañable misericordia, que perdona al culpable penitente. El salmo describe la experiencia más oscura de la vida del rey David, quien en medio de sus múltiples victorias y dormido en los laureles de sus éxitos, cayó cautivo de la tentación y del pecado. Mientras Joab aseguraba sus victorias militares, David propicia su propia derrota espiritual. Cuando tomó a Betsabé, esposa de Urías elitita, fiel soldado de su ejército, obrando como los reyes paganos para poseer a las mujeres de su prójimo, mataban impunemente a sus maridos. Esa era la costumbre. Por eso Abraham, temeroso, pide a Sara que delante del faraón diga que es su hermano. Pero la ley de Israel, la ley de Dios, debía de ser cumplida tanto por los reyes como los súbditos y condenaba el pecado. Pero al parecer le había insensibilizado tanto su maldad que no percibía su delicada condición hasta que el mensaje del profeta Natán le hizo volver en sí. Segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Su pecado fue de adulterio, mentira y crimen. Embarazó a Betsabé y quiso cubrir el adulterio mediante argucias para que pareciera que ella no había sido infiel, y luego planificó el crimen de Urías enviándolo a una muerte segura. La gravidez de su pecado cobró víctimas inocentes, el hijo de su adulterio muere, y es ahí donde David derrama su alma ante el Señor, pidiéndole el perdón por sus transgresiones a su santa ley. Anhela perdón y restauración. Pide que lo purifique con hisopo, sabe que será más blanco que la nieve. Salmo 51:7. En el rito de la Pascua el hisopo se mezclaba con la sangre del cordero y en la tipología bíblica representa la obra combinada del poder de la sangre de Cristo y de la obra del Espíritu Santo para limpiar y purificar el pecado. Primera de Juan 1:7. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Tito 3:5 dice, Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. David sabe que la ley de Moisés prescribía su muerte por actos de violencia e inmoralidad como los que él había cometido. Éxodo 21:14, Levítico 20:10. Teme que su pecado fuera a su vista imperdonable como el de Elí, Osni y Finés, que no fueron expiados por ninguno de los sacrificios del santuario terrenal. Primero de Samuel 3:14. Su culpa le había separado de Dios, como la lepra separaba al infectado de su familia y de la sociedad duraba la extrema impureza. En su desesperada condición clama a Dios diciendo, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Su petición debiera figurar en las nuestras cuando oramos, porque solo el Espíritu Santo contendiendo con nosotros nos hace capaces de conocer nuestro pecado y culpa. Génesis 6:3 y Juan 16:8. Sin su obra estaríamos condenados a la muerte eterna. David se presenta a Dios con un corazón contrito y humillado. Depende de la gracia divina. Sabe que su corazón se inflama de compasión. Sabe que un sacrificio penitente como este jamás será desechado por el Dios de amor. Y él volverá a la seguridad de vivir en su presencia justificado por su gracia. Salmo 51, 16, 17. En este salmo David inspira a millones de personas en situaciones similares a la suya a pedir su perdón, el perdón divino. Salmo 51, 1 y 2. Aquí usa tres palabras importantes, borra, limpia y lava, expresando un profundo deseo de perdón y pidiendo que sea un constante proceso para dejarlo plenamente restaurado. La palabra borra es la petición de que cancele su deuda de transgresión inmensamente grande. Este término se usaba en peticiones de cancelación de deudas acumuladas e impagables. Lávame es la petición de que Dios desprenda toda su maldad de su vida, así como en un fregadero se fricciona la ropa arrancando la mugre. Límpiame es un término pidiendo a Dios de que
quite todo vestigio de pecado y le dé perdón. Así como cuando se fricciona la ropa en el fregadero y luego se enjuaga, eliminando todas las partículas por completo. David reconoce que por naturaleza es inclinado al mal y débil a la tentación y pecador a menudo, como todos nosotros en este mundo. Reconoce que como nosotros también ha violado la santa ley de Dios y dice: yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51 del 3 al 5. Dios le perdonó, remitió su pecado, pero no fue así la suerte de su hijo con Betsabé. Natán le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Segundo de Samuel 12:14. El perdón que experimenta en lo más íntimo es aquel que implica algo más que una proclamación legal de inocencia, porque produce una transformación real de la vida. Salmo 51:6. Es nacer de nuevo. Salmo 51:10. Juan 3 del 3 al 8. Dios obra una nueva creación en nuestra vida. En respuesta a la petición de crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, David usa el verbo hebreo bará, crear, definiendo el poder creativo de Dios para darnos nueva vida en Cristo Jesús. Génesis 1:1, Efesios 2:10, segunda de Corintios 5:17. La justificación por la fe produce una metamorfosis que nos lleva también a la santificación por la fe y nos habilita a obedecer la voluntad divina y producir en nuestra vida frutos dignos de arrepentimiento. Romanos 1:17 y 5. David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios y tuvo la experiencia de conocer el carácter misericordioso de Dios. Éxodo 34:6-7, Oseas 11:8. Tuvo la dicha de ser perdonado y saber que Dios no le pagó conforme a sus iniquidades, ni conforme a sus pecados. Salmo 103:10. En el día del Pentecostés el apóstol Pedro explicó que nosotros también podemos recibir esta bendición por medio de la gracia del Evangelio, creyendo en el mérito del sacrificio de Cristo en la cruz. Hechos 5:31, Lucas 24:47. Ya que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Con gozo y gratitud el salmista dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y enseñaré a los transgresores sus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Cantará mi lengua tu justicia, y publicará mi boca tu alabanza. Salmo 51, versos 8 y del 12 al 15. Continuamos con la misericordia divina y su disposición a concedernos su favor. En los momentos cruciales de la vida donde tocamos el fondo y besamos el polvo, en nuestras caídas morales y espirituales, tenemos el consuelo de Salmo 130, que inicia en sus primeros 3 versículos con un clamor personal y que luego se vuelve corporativo de todo el pueblo, pidiéndole a Dios perdón. También se ve en el verso 8. Incluye la restauración de su relación rota con Dios por causa del pecado. Isaías 59:2. Conoce que las consecuencias de su pecado son inevitables y que merecen el castigo, pero apelando su causa delante de Dios, como Padre de misericordia le pide: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios aplicara únicamente su justicia a los pecadores, no solo estaríamos bajo condenación y destituidos de la gloria de Dios en este mundo, Romanos 3:23, porque estamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1, sino que seríamos dignos de la muerte eterna, Ezequiel 18:4, y nuestros nombres nunca estarían escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado. Éxodo 32:32, Salmos 69:28, Apocalipsis 13:8 y 17:8.
Pero Dios se revela a sí mismo siendo justo y a la vez misericordioso. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34, 6 y 7. La única seguridad que tendremos para estar de pie en el gran tribunal del juicio final es amparados en la justicia imputada e impartida de Cristo, quien vivió la vida perfecta, satisfizo las demandas de la ley quebrantada, nos justifica muriendo en la cruz, pagando nuestra deuda de transgresión, y nos da pleno perdón. La misericordia y el amor divino se unieron en el sacrificio de Cristo en el Calvario. Y en sus méritos lo que es imposible para el hombre se vuelve posible para Dios. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mateo 19:26, Efesios 3:20. Y Él anhela hacer realidad sus maravillas de la gracia. Las palabras del Salmo 51:4 son referidas por el apóstol Pablo en Romanos 3:4, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Indican que las decisiones tomadas por Dios en su augusto tribunal siempre serán justas. Su carácter será vindicado a pesar de que fue calumniado ante el universo no caído por Satanás. Y Él es el que justifica y el justo, el que justifica a todos los de la fe en Jesús. En el verso 4 al 8 dice: porque en ti hay perdón para que sea reverenciado. El nombre de Dios no solo debe de ser temido, sino reverenciado por su dignidad de perdonar al culpable, en su condescendencia, en su sobreabundante gracia. Y Pablo también dice: o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad es la que te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Tributémosle adoración basados en el reconocimiento de su carácter amante y misericordioso, y no sobre la base del temor a un castigo. Nuestra esperanza de salvación se basa en su fidelidad y en el cumplimiento de sus promesas. Salmo 135. Pronto vendrá la mañana gloriosa de liberación. Pronto el que clama desde lo profundo de la desesperación por el peso de sus culpas cantará desde las alturas, porque alcanzó misericordia y oportuno socorro. Hebreos 4:16. El Salmo 113:5 dice: ¿quién es como el Señor nuestro Dios, Jehová, que mora en las alturas inalcanzables y que se digna a ver la tierra y lo que acontece a los hijos de los hombres? Salmo 113 del 1 al 6. El salmista usa el hebreo Hanán. Se refiere a que Dios nos mira con misericordia, con generosidad, con piedad, interviene en nuestra vida para salvar a los pobres. Se digna en socorrer y levantar del polvo a los abatidos. Salmo 113 del 7 al 9. La alabanza a su bendito nombre no se limita al tiempo ni al espacio, porque es una alabanza universal y de generación en generación. El Salmo 123 compara nuestra relación con Dios como la de un siervo y una sierva que ven las manos de sus amos esperando ayuda, haciendo alusión a una relación de nuestra total dependencia y de nuestra sumisión a la voluntad divina. El siervo espera del amo instrucciones para sus labores y provisiones para su subsistencia, pero el salmista penetra más profundo, porque el hombre tiene una acción limitada, no puede llegar a las profundidades de la miseria y el deterioro moral y espiritual para ayudarnos. Por eso los ojos de la fe deben de fijarse en lo más alto de los cielos, en donde está el más excelso y grande, el Dios soberano. Y el salmista espera que Dios también le vea y le responda. Sus anhelos espirituales se elevan. Y sabemos nosotros que Jesús no solo nos mira desde el cielo en la gloria celestial, sino que Él también estuvo dispuesto a descender del cielo, a ser abatido hasta la muerte de cruz para elevar a la humanidad caída. Filipenses 2 del 6 al 8. Por lo tanto, tenemos máximas razones para adorar y alabar su nombre, por lo que ha hecho por nosotros y por lo que Él es, apreciando su carácter. Con su sacrificio en la cruz inició aquella obra salvífica para cuya conclusión ascendió a los cielos y se entronizó en el santuario, y al finalizar su obra mediadora de purificación del santuario, vendrá por los que le esperan para salvación. Hebreos 4 del 14 al 16, 8, 1 y 2 y 9, 28. Por estas y muchas otras razones,
Nuestros ojos deben de fijarse en la obra que Cristo realiza actualmente en el santuario celestial. Desde ahí dispensa su gracia y su oportuno socorro, y muy pronto le veremos venir en gloria, le veremos cara a cara y nos gozaremos en su salvación. Continuamos con la misericordia divina que concede el perdón. El Salmo 103, el Salmo de David, que expresa la gratitud y alabanza a Dios por las múltiples bendiciones recibidas del Señor, tanto en lo temporal, social y espiritual. Él las enumera de esta manera: el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien nuestra boca, el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia, el que sana todas nuestras dolencias, y sobre todo porque Él es el que perdona nuestras iniquidades y rescata del hoyo y redime nuestra vida. Salmo 103 del 1 al 6. Usa la palabra Selihá, traducida perdón, porque a pesar de la infidelidad al pacto de parte de nosotros, Él se mantiene fiel. Él no guarda su enojo para siempre, no nos hace conforme a nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Salmo 103, 9 y 10. Cuanto lejos está el occidente del oriente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, 12. Y finaliza describiendo su majestuoso trono en las alturas de los cielos, y cómo los ángeles leales le obedecen en sus mandamientos. Salmo 103, 19 al 22. Debemos de ser conscientes de que a diario recibimos su bendición. No la merecemos, es por su carácter fiel y misericordioso a su pacto. Sabemos que todo lo que ha hecho en nuestra vida desde que inició nuestra aceptación de los méritos redentores de Cristo hasta la fecha es digna de ser reconocida con gratitud y de ser revivida a través de las alabanzas. Esto incentivará una comunión constante con Él, de parte de nosotros. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Mientras repasemos no los capítulos oscuros de nuestra experiencia, sino las manifestaciones de su gran misericordia e inagotable amor, alabaremos mucho más de lo que nos quejaremos. Hablaremos de la fidelidad amante del Dios, compasivo y tierno pastor, que declara que nadie arrebatará de sus manos a sus ovejas. El lenguaje del corazón no será un egoísta murmuración ni queja, sino raudales cristalinos de alabanza que brotarán de los verdaderos adoradores. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 367. Cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Le recibe con favor divino y lo justifica por sus méritos de justicia en Cristo. El pecador no solo es justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado en ninguna clase de obras propias. Es liberado de la culpa, de la condenación de la ley y del castigo de la transgresión solo por los méritos, sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. Y la fe es la única condición por la cual se obtiene la justificación por la fe, que implica no solo creer, sino confiar en sus méritos. Revivamientos modernos, página 21. La religión no se ha de limitar a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conduce a Dios. A fin de servirlo debidamente, debemos de nacer del Espíritu Divino. Esto purifica el corazón y renueva la mente, nos da una nueva capacidad de conocer y amar a Dios, nos inspira una obediencia voluntaria a sus requerimientos. Tal es el verdadero culto y es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu se formula toda oración sincera, y una oración tal es aceptable a Dios. Siempre que un alma anhele a Dios y se manifieste la obra en él del Espíritu Santo, y Dios se revela en su alma. Él busca adoradores tales. Él espera recibirlos y hacerlos sus hijos y sus hijas. El deseo de toda la gente es página 159 y 160. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.